Bueno, hoy lo que vamos a hacer es vamos a leer el primer estudio sobre la fundación de San Luis, el primer estudio serio, digamos, sobre la fundación de San Luis, que la ha hecho nada más ni nada menos que un habitante de Nogolí, como fue Juan W. Hess. Hay una nota preliminar en el trabajo de Hess del año 94, en donde dice más o menos así: Hess fue un intelectual comprometido con las ideas y políticas de su época. Ahora, su historia de San Luis ha sido, y entrecomillado, superada por los estudios posteriores, desde Pastor hasta Hugo Furcade, pasando por los excelentes trabajos de Víctor Sá, Urbano J. Núñez, Rodolfo Follari, Néstor Menéndez y otros autores menos conocidos. Sin embargo, podemos afirmar que la obra de Hess tiene valor de haber sistematizado e iniciado una vía de investigación que antes nadie había realizado. En esto voy a hacer una aclaración técnica y de carácter epistemológico. Hess se declaró discípulo de Ameghino. Hess esencialmente era una persona dedicada a la etnología, a dar sentido a un pueblo, cosa que de eso no entiende nada, por ejemplo, Víctor Sá, Urbano J. Núñez o Néstor Menéndez, que son simplemente historiadores. El otro punto a decir que ninguna de estas personas, cuyos nombres tanto Furcade como Sá, como Núñez o como Menéndez, formaron parte de la Academia Nacional de Historia, cosa que Hess sí formó parte de la Academia Nacional de Historia. Academia Nacional de Historia que es el referente principal de la historia en nuestro país. Haciendo esta aclaración, hay ciertas precisiones que Hess no ha tomado en cuenta, pero eso no quita que el trabajo, como dice bien acá, ha sido un trabajo brillante realmente. Por eso vamos a leer estas pocas páginas de la historia de San Luis acerca de la fundación de la ciudad de San Luis y lo que nos comenta Hess. Previamente a esto, en la historia de San Luis, Hess hace todo un estudio de los distintos grupos humanos y pueblos que habitaron San Luis, como ustedes los van a ver. Entonces leemos el punto 4, donde comienza diciendo: el capitán Pedro del Castillo fundó en 1561 la primera ciudad en el país de Cuyo, en el valle de Huentota, ocupado por los huarpes, y diole el nombre de Mendoza, en honor del gobernador de Chile, que lo había enviado a tomar posesión de la región transmontana. Dijimos que los huarpes habían sido sometidos a los incas, de los cuales aprendieron la agricultura y otras artes manuales, circunstancias que los colocaba en un grado de civilización superior a las demás tribus de la parte oriental de los Andes. Aceptaron con docilidad el nuevo yugo, como antes lo habían aceptado, de los poderosos hijos del sol. Así pues, la tarea de los españoles fue relativamente fácil en cuanto a la dominación del suelo. No les costó sangrientos sacrificios y, poco después de Mendoza, se echaban los cimientos de San Juan de la Frontera, porque realmente venía a quedar sobre la frontera del antiguo imperio incaico. Los indígenas fueron repartidos en encomiendas y las tierras distribuidas entre los conquistadores, quienes se dedicaron a usufructuarlas, libres de toda preocupación. No sucedía así en el país de los araucanos, cuya indomable resistencia absorbió por mucho tiempo todas las energías de los españoles, debido a lo cual quedó allí detenida la conquista y población de Cuyo. Recién durante el gobierno de don Martín Óñez de Loyola se dispuso la fundación de la ciudad de San Luis, en la punta de la sierra que le diera su nombre y en un lugar conveniente del Camino Real para proteger las comunicaciones entre el Chile y el Río de la Plata.
Este camino partía de Mendoza del Retamo, seguía por la orilla izquierda del Tunuyán hasta Coro Corto, La Paz. De aquí al paso del Desaguadero, un poco arriba de la desembocadura del Tunuyán. Después despuntaba a la orilla sur de la laguna del Bebedero. Tocaba el Cerro del Tala y Pozo Pampa, Punta de la Sierra, Portezuelo del Chorrillo, Dormida del Totoral, Peñuelas, Paso del Río Quinto, seguía por el norte del Morro, Alto de los Pozos, Punta de los Cerrillos, Punilla, Achiras, para dirigirse a Melincué y penetrar por el camino de la jurisdicción de Buenos Aires. Este camino, por los recursos y la topografía de las regiones que recorría, era un camino estratégico, pues se consideraba como la línea de frontera y de defensa contra los frecuentes amagos de los salvajes moradores de la Pampa. Fue también término geográfico de referencia en las concesiones de tierras que con el nombre de mercedes reales se otorgaron sobre la misma frontera sur. A menudo se le encuentra citado en los títulos primitivos de la propiedad raíz de esa zona. Como ven, al leerlo, nosotros nos estamos dando cuenta que se trata de la formación de un pueblo, y ese pueblo no aparece de la nada. No es que se funda y aparece un pueblo de la nada, sino que Hess ha hecho todo un estudio previo, un estudio antropológico previo. Si bien la antropología todavía no tenía ni siquiera ese nombre en la época que vivió Hess, hace todo un estudio de los pueblos anteriores y del sentido que tenía hasta el camino de donde se funda San Luis. Eso es muy importante en la comprensión histórica que a lo largo de las corrientes históricas y epistemológicas de fines del siglo pasado y principio de este nuevo siglo se han dado cuenta. Los críticos de Hess han sido historiadores del siglo pasado, con una estructura de la historia mucho más rígida que la que actualmente es la más válida. Entonces, continúa el texto. Sobre los orígenes de San Luis, existe la tradición de que, desde un principio, las autoridades de Mendoza vinieron a fundar al pie de la sierra un fuerte, reducción o ciudad con el nombre de Benavente, el cual parece establecióse por algún tiempo en el portezuelo del Chorrillo, lugar que, si bien tenía la ventaja de estar cerca de la abundante y cristalina vertiente llamada Ojo de Agua, no se prestaba para el desarrollo de una población, a causa de ser el terreno muy accidentado y pedregoso, eligiéndose entonces una explanada un poco más al oeste, sobre la ribera bien arbolada de un riacho seco, la cual subsistió poco tiempo. No he encontrado otra explicación a ese nombre de Benavente, sino en la devoción que los españoles de esa época tenían a un monje así llamado, muerto, según decían, en honor de santidad, y al cual se le atribuían los más extraordinarios milagros. Según el presbítero Errázuriz, los dominicos recorrían ya en 1586 la provincia de Cuyo para enseñar el Evangelio a los indígenas, y no es difícil que poco después llegaran a la Sierra Puntana al amparo de aquel destacamento destinado a establecer un fuerte allí mismo. Como ustedes ven en el texto, Hess lo que está haciendo es tratando de introducirnos en el mundo y cómo estas dos culturas se van fusionando una con otra para producir la fundación o el establecimiento de San Luis. Pero el documento más antiguo que se conoce relacionado con la fundación de la capital puntana es el título del año 1594, otorgado por el general don Luis Jofré a favor de Juan de Barreda Estrada e hijos de las tierras del Carrizal, lo que es hoy Estancia Grande, y Rosario, lo que es hoy La Toma. Este general se titulaba conquistador y poblador de esta ciudad de San Luis, Nueva Palmira del Río Seco.
Este dato también lo he visto confirmado en el testamento del mayor Marcos Muñoz, que lleva la fecha de 1713, al referirse a un título de la estancia grande poblada por su yerno, Baltasar de Miranda. La planta de esta ciudad estuvo como una legua más al oeste de la actual capital, lugar llamado El Talar, donde aún se ven los vestigios de tapias y de calles. La fundación ordenada por el gobernador de Chile, Óñez de Loyola, en 1596, vino a coincidir con el lugar designado por Jofré 3 años antes para la traza de dicha ciudad, la cual parece haber sido abandonada al poco tiempo, pues Jofré estuvo de paso, regresando a Chile con su escolta, donde recrudecía la guerra con los araucanos, en cuya lucha ya se había distinguido como un valeroso capitán. En otro título de la Merced del Portezuelo, adjudicaba al entonces capitán Marcos Muñoz, en el año 1643, se encabezaba dicho documento así: en San Luis de Loyola del Río Seco de Medina. Allí mismo consta que se hizo una nueva distribución de tierras para reedificar la ciudad, así como que se adjudicaron suertes de estancias destinadas al fomento de la ganadería, principalmente en la ribera del río Quinto, fundándose en esa época la estancia del rey. Este Muñoz había sido el principal agente de la reconstrucción de la ciudad en 1632, cuando desempeñaba el cargo de alcalde de primer voto. En premio de sus grandes servicios, se le había otorgado una importante merced de tierras y una encomienda. En documentos posteriores nos encontramos con la denominación San Luis de la Punta de los Venados o de la Sierra. Existen referencias de que la ciudad fue trasladada más al naciente, cerca de las primeras aguas, ocupando parte del Bajo, donde los jesuitas establecieron su viñedo y algo del bañado. Hacia la orilla derecha del río, tierras que eran muy fértiles y de fácil riego. Cuando en 1691 vino a visitar San Luis el gobernador de Cuyo, Tomás Martín de Poveda, el cabildo se presentó un memorial en el cual le hacía presente, entre otras cosas, que la ciudad había cambiado 3 veces de situación. Este interesante documento viene a confirmar plenamente cuanto acabamos de decir y explica también esos cambios de nombre. Desde el principio de su establecimiento, los españoles encontraron en amistosas relaciones con los michilingües que habitaban el Valle del Chorrillo y parte sur de la ciudad, merced a la prudencia y celo apostólico de los dominicos que vinieron con los primeros pobladores. Ya dijimos que los aborígenes de esta región tenían una relativa cultura, un carácter dócil y que eran aptos para asimilarse a la vida civilizada, circunstancia que hicieron más humanos el sistema de encomiendas, mientras que en otras partes los indígenas sucumbían a los rigores de la esclavitud y de las fatigas a las cuales no estaban acostumbrados. Prueba evidente de esta fácil sumisión es la alianza con uno de los principales caciques de los michilingües, llamado Coslay, con la única condición de reconocer la autoridad del soberano español y de someterse a sus legítimos representantes. Una de sus hijas fue bautizada solemnemente con el nombre de Juana y se desposó con un oficial Gómez Isleño, al cual se le otorgó la merced de las tierras, de quien casó con el teniente Vicente Pérez de Moreno, padre de uno de los puntanos más valerosos e inteligentes de la época, Pedro Pérez Moreno, en el cual parecía haberse fundido la perspicacia del aborigen con la intrepidez legendaria del conquistador. Muchos otros españoles imitaron ese ejemplo, desposándose con jóvenes indígenas y constituyendo así las primeras familias de criollos, aunque dispersas en la vasta campaña, fueron los elementos con los cuales debían formarse los futuros núcleos de las poblaciones puntanas, comenzando por su propia capital. La jurisdicción de San Luis de Loyola tenía límites bien determinados, comprendido de este a oeste.
dentro de la Sierra Alta de los Comechingones, que la separa de Córdoba, y el río Desaguadero, que la separa de Mendoza. Por el norte limitaba con San Juan y La Rioja, mientras que por el sur y sudoeste ejercía dominios hasta Achiras, desagües del río Quinto y curso medio del Salado, campos que sus habitantes comenzaron a poblar desde los primeros tiempos de su establecimiento. Tan vasta región ofrece el aspecto más variado e interesante, con sus sierras escarpadas, altiplanicies y cimas gigantescas de 2000 metros de elevación, en cuyos senos se encuentran grandes riquezas minerales, con sus fértiles y dilatados valles, con sus suaves declives hacia el sur, interrumpidos a largas distancias por cerros aislados, como el Tala, Charloni y Varela, que cuales vigías se levantaban sobre la uniforme llanura pampeana. En su parte oeste se nota una gran depresión del terreno entre la Sierra de la Punta y el cordón granítico del Pencoso, formando lo que se llama la Cañada del Balde, lecho desecado de un gran río que en tiempos muy remotos corrió a bordes plenos por la actual Gran Travesía. El clima es seco y el subsuelo arenoso, pero todo el territorio está bien arbolado y cubierto de buenos pastos. Como ustedes ven, esta referencia a la geografía, a lo que estamos hablando dentro de lo que es el plano de la fundación de San Luis, no corresponde directamente a un dato histórico. Gess está integrando al dato histórico el hecho histórico, es decir, nos está dando una perspectiva integral de lo que ha sucedido. Continúa con la parte histórica Gess, que también bastante minucioso. Martín Óñez de Loyola, nacido en Guipúzcoa en 1540, era sobrino del patriarca de la Compañía de Jesús, después San Ignacio de Loyola. Dedicóse a la carrera de las armas, revelando dotes militares y cualidades superiores, merced a lo cual ascendió pronto a capitán y fue agraciado con el título de caballero de la Orden de Calatrava. Había llegado al Perú en 1568 como capitán de la guardia del virrey Francisco de Toledo. Hallábase en el Cusco en 1572, cuando este virrey resolvió enviar una expedición a Vilcamba para someter al inca Tupac Amaru, que había sublevado los indios contra la dominación española. Debido a su gran pericia y valor, consiguió tomar prisioneros a los jefes Curipancar, Hualpa Yupanqui y al mismo Inca, servidores y familia, y los condujo al Cusco. Según la tradición, el último en entrar a la ciudad fue Loyola, que personalmente conducía preso al Hijo del Sol, con una cadena de oro al cuello. Esta brillante jornada hizo su reputación y labró su fortuna. El virrey lo autorizó a poner en sus armas la cabeza del Inca rebelde. Se le confió un repartimiento en Arequipa que le aseguraba una buena cuenta, y se le permitió el casamiento con la descendiente de los incas, Beatriz Clara Coya, hija de Zairi Tupac, hermano del infortunado Tupac Amaru, y heredera del señorío de Urubamba. Educada convenientemente, fue digna compañera de aquel noble y valeroso caballero. Loyola desempeñó el cargo de gobernador de Potosí y otros importantes destinos en el Perú, haciéndose notar en todas partes por su vida ostentosa y su generosidad. Hizo por su cuenta una leva de 200 hombres y los envió a la conquista de Chile, méritos que se tuvieron muy en cuenta para designarlo gobernador y capitán general de ese territorio, con el encargo de terminar la conquista. La empresa era digna de su rango, de sus distinguidas cualidades militares y de su ambición. En 1592 desembarcó con gran pompa en Valparaíso y pasó a prestar el juramento de estilo ante el Cabildo de Santiago. Desde luego inició la campaña confiándola a sus más acreditados oficiales y marchó en persona a Concepción en auxilio de uno de los tenientes sitiado en Arauco.
Allí encontró las tropas en un estado deplorable por las fatigas y miserias sufridas. En tal situación, reunió un consejo de oficiales para resolver sobre la convivencia de continuar una campaña tan penosa, opinando todos que se solicitaron nuevos auxilios al Perú, sin perjuicio de buscarlos en el mismo Santiago. Pero ya su protector, el virrey Toledo, había dejado el poder y el Cabildo de Santiago estaba decidido a evitar reclutamientos, en vista de estériles sacrificios de vidas y de haber agotado todos los recursos para someter a los indomables araucanos. Hess inclusive nos invita a introducirnos en la genealogía de quien presta su nombre, San Luis de Loyola, a la ciudad de San Luis, para que entendamos cómo fue esa fusión de razas, de personas que dieron como resultado la ciudad de San Luis. Hasta aquí llegamos hoy, espero no los haya aburrido la lectura. Es una lectura histórica, entonces lleva algo de tiempo, algo más de tiempo. Bueno, hasta la próxima entonces.